estudiar un poquito sobre eso que ven allí. Pues esa ha sido mi oración últimamente. Yo le decía al pastor que desde que mi mamá enfermó, no salgo de una para entrar en otra. Y no sé si a ustedes les ha pasado eso a veces también. Pero aquí estamos, esperando en Dios. Y yo quiero compartir estos versículos con los que el Señor estuvo hablando a mi corazón para que tengamos fuerza, porque realmente yo veo que las cosas no van bien tampoco, ¿verdad? Pero para Dios no hay nada imposible. Y Él, así como a Isaac, que le dijo, no te vayas de ahí, sino que yo te proveeré. Y Isaac se quedó en la tierra, y el Señor, en medio de la escasez y en medio de la aflicción, le dio su pan para comer. Así que vamos a ver algunos versículos que espero que, así como ministraron mi corazón, puedan ministrar los suyos para que le creamos al Señor. Las promesas ahí están. Y la verdad es que a quien hace realidad las promesas es aquel que cree fielmente en que Dios las va a cumplir. Porque la misma palabra dice que si no creemos, pues no es posible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Así que cuando la duda, el miedo y todo lo que pueda haber en su corazón lo inunde, porque seres humanos somos, entonces agárrense de las promesas y creamos y veremos lo que Dios hace en nuestras vidas. Bueno, entonces se llama victoria en medio de la prueba. Yo quiero orar ahorita para que el Señor sea el que hable a su corazón y al mío. Gracias, Señor, por esta noche en que estamos, en el día que tú escogiste para amarnos, para yo mostrarte mi amor y tú mostrarte el tuyo hacia mí. Te ruego que bendigas, Señor, cada palabra que salga de mi boca, que seas tú el que hable y no yo. Porque de mí no puede salir nada bueno, pero de ti puede venir manantiales de agua viva. Así que esos manantiales inunden nuestros corazones y tu Espíritu Santo, que es el consolador por excelencia, pueda consolar nuestro corazón en los momentos difíciles que estamos pasando, algunos quizá y otros quizás van a pasar más adelante, pero que recuerden que Dios nos tiene de su mano y el control total lo tenemos en Él. Así que soltamos el control remoto de nuestra vida y te lo entregamos a ti, Señor. Tú eres bueno y tus planes para nosotros son de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces allí tenemos la victoria en medio de la prueba. ¿Qué es una prueba? Bueno, se los voy a definir, ¿verdad? Para que vayamos tomando esto, porque después, cuando definamos la prueba, vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer con la prueba. Bueno, una prueba es una dificultad. Y miren, eso es interesante. Es un problema que Dios permite. O sea, que no salió al azar, sino que es Dios quien lo ha permitido para un propósito. Que Dios permite que ocurra en nuestras vidas para que crezcamos. ¿Cuál es el fin? Crecer. Y maduremos espiritualmente. Si estábamos así un poco apangados, pues es tiempo de despertar. La prueba. Jesús nunca nos prometió que nuestras vidas iban a estar sin pruebas. Y eso es una de las argumentos que tenemos cuando aparece ahí cierta doctrina de la prosperidad, ¿verdad? Que dice que si uno está en prueba es porque está en pecado, y no es cierto. El Señor es el que lo permite. O sea, dice, y te llevaré al desierto y te hablaré al corazón. O sea que la prueba es una oportunidad para oír a Dios hablándonos al corazón. Entonces, Él lo que dijo es que en el mundo íbamos a tener aflicción, pero que confiáramos porque Él ha vencido al mundo. Es decir, que algún día la prueba va a terminar y Dios se va a glorificar. Entonces, según Juan
16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Es decir, que lo primero que tenemos que agarrar en medio de una prueba es paz. Él nos lo dijo y Él no miente. En el mundo van a tener aflicción. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mateo 28:20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y todavía no ha sido el fin del mundo, aunque yo creo que ya falta poquito, ¿verdad? Por eso es que nos están sacando aceite, les decía yo la vez pasada. El aceite solo sale de la opresión de las aceitunas. Si las aceitunas no son oprimidas, no producen aceite. Así que el Señor está haciendo bien para nosotros, porque cuando venga el esposo, las que están apercibidas son las que se van con él, las que tengan aceite. Así que a la medianoche, cuando venga el esposo, en el nombre de Jesús vamos a ser desposadas con aquel que dijo que Él se iba, pero que confiáramos y nos regocijáramos, porque en la casa del Padre muchas moradas hay. Y nos está preparando moradas cada uno de nosotros en especial. Santiago 1:2-4 dice: ¿cuál es el propósito de la prueba? Miren, hermanos míos, y eso es lo difícil, tened por sumo gozo, cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. En Él esperaré, pacientemente esperé al Señor, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna, sin que le falte aceite cuando venga el Señor. Ese es el propósito, sin que le falte cosa alguna, para que seáis perfectos y cabales. Bueno, entonces vamos a definir esos dos términos. Fe es la creencia confiable en la verdad, la validez o seriedad de una persona, idea o cosa. Yo tengo fe que voy a sanarme porque el Señor, por ejemplo, si usted está enfermo, porque el Señor prometió que Él iba a traer sanidad y medicina y me iba a traer abundancia de paz y de verdad. Y yo quiero testificar que el Señor lo ha hecho con mi vida. Y yo desde febrero, no sé de qué me sentía mal, desde marzo. Pero fue una enfermedad tras otra, casi ni podía levantar los brazos. Y una vez que salí con hermana Rosarito y con Claudia, yo me acuerdo que decía, yo, ¿por qué estoy aquí si yo tengo que estar en la cama? Porque me sentía horrible. Y yo decía, alguna enfermedad incurable tengo. De repente me despertaba con el corazón y la presión como en 180 y algo. Y no sé qué fue, hermano, pero yo empecé a clamar y a creer que el Señor podía poner sanidad en mi vida. Y el Señor empezó a sanarme poco a poco, de tal forma que ahorita tengo como 1 mes y medio de que estoy bien de salud. Pero tuve que creer y tuve que tener paciencia, porque realmente todo lo que sentía era cosas que nunca había sentido y que de verdad que yo creía que tenía una enfermedad terminal. Eso al menos me susurraba el enemigo. Pero el Señor es bueno y el Señor puso su mano de sanidad sobre mí, porque me agarré de la promesa. Así que es la creencia confiable en la verdad. La verdad no puede ser más que la palabra de Dios. Y en la Biblia encontramos muchos versículos de sanidad. Y si Él lo dijo, Él lo puede hacer. La validez o seriedad de una persona y de cosa. Paciencia, mire que viene de la raíz latina que significa sufrir. O sea que produce paciencia. ¿Qué entonces produce la prueba? Paciencia, es decir, la capacidad de sufrir y seguir creyendo en Dios. Y eso también va contra todo un montón de creencias, ¿verdad? El Señor quiere que suframos. ¿Para qué? No por maldad, sino para que su carácter sea formado en nosotros.
Y yo creo que Él se pone a llorar con nosotros y se pone al lado. Y si estamos arrodillados, nos abraza y se pone a nuestro lado a pelear la buena batalla. Pero tenemos que seguir confiando que Él va a hacer la obra y va a hacer cosas imposibles. Y el Señor, créame que va a abrir puertas de bendición. Entonces dice que significa sufrir. Es el participio de patiens, que se traduce como paciente. Y es también el paciente que va al hospital, ¿verdad? Y sufre. Porque nadie que esté en un hospital está allí porque quiere estar, ¿verdad? Como que no es un hotel 5 estrellas. No le gusta estar en un hospital. Dígame a alguien que le gusta estar en un hospital y no le creo, ¿verdad? El Señor, el año pasado, como ustedes saben, me permitió estar en el Seguro Social, que un desastre como estaba en ese momento, el 1 de mayo, por mi problema con el útero. Y yo decía, wow, qué feo es estar aquí, todo sucio, faltaba de todo, no había teléfono. Y ya después el Señor me pasó a un hospital privado. Y a mí no me, aunque estaba en un cuarto lindo, mejor que mi cuarto, con el baño ahí nomás, ¿verdad? Y yo no quería estar allí, aunque fuera un cuarto lindo. Pero el Señor lo permitió para bien, pero no me gusta. Entonces, paciente es aquel que sufre, pero que todavía tiene su confianza en Dios. Cuando esperamos en Dios, la fe nuestra produce paciencia. Paciencia es saber esperar en Dios, aunque parezca imposible lo que esperamos. Piensa en algo imposible y Dios lo puede hacer posible. De hecho, la otra semana vamos a estudiar la siguiente parashá de la vida de Abraham. Y adelantándome, de repente llegan unos ángeles. Abraham tenía 100 años y 99, y su esposa tenía 89 años. Y llegan los ángeles y le dicen que uno era, por cierto, el Mesías, porque se arrodilla Abraham ante él. Y entonces se le aparece, ¿verdad? Aparecen allí, comen con él y le dice, dentro de un año, Sara dará a luz. Y la otra oye y dice, ¿y cómo voy a dar a luz? Yo, viejita de 89 años. Bueno, a mí me dicen, mire, usted no va a conseguir trabajo y solo quieren bichos de 35, me dicen, porque está cerrando mi oficina. Pues yo quiero, y que se quede testimonio, ver cómo Dios me ayuda en medio de que dicen que a esta edad ya no se consigue trabajo, porque para Dios no hay nada imposible. Y entonces Sara se pone y piensa y dice, ¿cómo voy a gozarme con este señor que tiene 99 años y yo tengo 89 años? Y se rió, fíjese. Y dijo, wow, ¿cómo va a ser eso? Es imposible. Y entonces el Señor en ángel, en el Mesías allí, le dice, ¿por qué te reíste, Sara? ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Y saben cuál es la traducción literal de ese versículo en hebreo? Dice, ¿habrá algo tan maravilloso que Dios no puede hacer? Y le pregunto a usted esta noche, ¿habrá algo tan maravilloso que Dios no puede hacer en su vida? Pero el original dice maravilloso, o sea, que además Él va a hacerlo bien. ¿Qué más maravilloso que una mujer que nunca ha parido a sus 89 años, cuando ya no tiene menstruación, el útero estaba ya seco, o sea, ya no servía para nada adentro, saliera el hijo de la promesa, el hijo que iba a caracterizar al Mesías mismo, el hijo que había anhelado toda su vida, y Dios se lo concedió. Así que habrá algo maravilloso que usted quiere que Dios haga en su vida, que es imposible. Es Dios
es experto en imposibles. En nuestra mente carnal nosotros nos ponemos límites, pero para Dios no hay nada imposible. Bueno, entonces la palabra dice que nuestra fe debe ser probada. Todos los grandes hombres de Dios han sido probados. Así que no tenemos ninguna estrellita nosotros para no serlo. Y nuestra fe debe ser probada. Dios necesita que nosotros sepamos la medida de nuestra fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Mientras más imposible sea lo que pidamos, más necesitamos tener fe y saber que Dios puede hacerlo. El Señor entonces responde conforme a nuestra fe. Mire que ahora viene lo otro. Usted tiene un problema. Y entonces allí viene el enemigo y le dice, Dios te quiere destruir. Dios no quiere nada. Dios no te acepta. Algo has hecho. Has pecado, ¿verdad? Sí, bueno, ¿y cómo le vamos a decir que no? Sí, todos pecamos. Pero aparte de eso, el Señor viene y nos dice, no le hagas caso. ¿No has sentido esas dos vocecitas? Pero el enemigo viene y le dice, te va a destruir. Y él es experto en hacerlo, así lo hizo con Eva. Él no quiere eso. Él quiere que comas de ese fruto. Él no quiere que comas de ese fruto porque te vas a hacer igual que él. Y le empieza a decir, no, tu Dios ya no te ama. Algo pasa allí. Pero entonces el Señor viene y nos alimenta con su palabra y nosotros podremos rechazar los dardos del enemigo. De tal forma que el Señor va a obrar conforme a nosotros, a lo que nosotros creamos que lo puede hacer. ¿Habrá algo tan maravilloso que Dios no puede hacer? No, no existe, porque Él es el creador y el dador de vida y Él que hace milagros y prodigios todo el tiempo. Y Salmos 41:3 dice, pacientemente esperé al Señor, pacientemente en sufrimiento. ¿Se acuerdan de lo que es paciente, verdad? Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. O sea, se bajó, mire Dios, y se puso a la par de Carolina cuando clamaba. Él es tan bueno que se convirtió en hombre para oír nuestra queja mejor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Mire que el pozo es para abajo. El pozo generalmente nos lo cavamos nosotros mismos con nuestra falta de fe. Y vamos para abajo, y vamos para abajo. Y de repente estamos tan atormentados que estamos en el pozo de la desesperación. Ya dejamos que la desesperación llegara a lo último. Y entonces dice la palabra, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, de lodo cenagoso. Ya me llené hasta de tierra húmeda abajo, ¿verdad? Y es pantano. Entonces dice, puso mis pies sobre peña, quiere decir que me sacó del pozo. Y me enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios, cuando la saca uno de la desesperación. Verán esto muchos y temerán y confiarán en el Señor. No solo es para nosotros, sino para que los demás crean que tenemos un Dios grande y poderoso, que no, lo imposible es su favorito para poderle dar respuestas de bendición a cada uno de nosotros. ¿Por qué entonces a veces nos sentimos sin fe y abandonados por Dios? Nuestra actitud determina el 60% de la victoria. Cuando se sienta mal, dígase a sí mismo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y agarra ese salmo. Me hizo sacar del pozo de la desesperación. Pacientemente esperé al Señor y se inclinó hacia mí y oyó mi clamor. Y la actitud también. Perspectiva correcta de tus circunstancias. Si nos vamos a Isaías 40:27,
Dice la palabra, ¿acaso no lo sabes? Es que no lo has oído. Y aquí empieza el águila, ya casi terminamos, pero quiero que veamos esto. El Dios eterno, el Señor y el Creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa, no está dormido. Por eso es que Jesús se lo tuvo que mostrar en aquella barca, ¿verdad? Cuando se apareció, estaba dormido y de repente empezó allí una gran tormenta y ellos decían, Señor, por favor, perecemos. Pero el que estaba en la barca era el hacedor de ese mar. Yo no entendía cómo era ese mar hasta que el Señor me permitió verlo por mis propios ojos. Realmente se suben las olas bastante y es un lago. Y dicen que cuando hay tormentas, pues el mar se agita mucho. Y entonces él estaba dormido porque confiaba en su padre. Y de repente él se dijo, no teman, no estoy aquí yo. Y la misma le está diciendo a usted y a mí esta noche, no teman, yo estoy con ustedes. Pacientemente esperen, yo estoy oyendo su clamor. Y Él va a dar el oportuno socorro, es decir, en el momento justo en que ya no podamos más, el Señor va a hacer que las cosas sucedan. Entonces Él no se cansa, su entendimiento es inescrutable. Él da fuerza al fatigado y al que no tiene fuerzas aumenta el vigor. A veces se nos acaban las fuerzas, vean. Aún los mancebos o los jóvenes se fatigan y se cansan. Y los jóvenes tropiezan y vacilan, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Se remontarán con alas como de águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Tenemos esa promesa de Dios. Las águilas, miren, el Señor no nos hizo como pollos o gallinas, nos hizo como águilas. Las águilas se caracterizan por su gran fuerza, que les posibilita alzar el vuelo a presas mucho más pesadas que ellas. ¿Qué hace el águila? No dice que es pesado, sino que agarra fuerzas y las sube a la altura más alta, valga la redundancia, y ahí lo que pasa con la víctima que agarra es que la víctima se muere por la falta de aire. Cuando hay una tormenta, el águila vuela encima de la tormenta. Qué bueno que nos acordáramos de que el Señor nos ha creado con esas características. Que cuando hay una tormenta en nuestra vida podamos remontar y estar sobre ella. Además poseen una vista extremadamente aguda que le permite visualizar potenciales presas a distancia. Por ejemplo, el águila real posee 2 puntos focales en sus ojos, una para mirar de frente y otra para localizar la mirada hacia los costados, escudriñando a la distancia. Que es una actitud, la perspectiva correcta de tus circunstancias. Por eso Pablo dice, sí, es que estamos derribados, dice, pero no derrotados. Y Pablo era perseguido y estuvo en cárcel. Y con eso él decía, como aún así él se gozaba. Regocíjense, decía en la cárcel. Otra vez les digo, regocíjense. Sabían quién había creído. A nosotros se nos olvida. Las quejas de los creados como águilas, mire cómo nos ponemos. Porque dice Jacob y afirma Israel, escondido está mi camino del Señor y mi derecho pasa inadvertido a mi Dios. Lo que está diciendo el diablo en ese momento a nuestro corazón es, tu Dios no se interesa por ti. Y las preguntas al águila, hasta la gallina lo vence, ¿verdad? Cuando estamos así. ¿Por qué yo? ¿Por cuánto tiempo más? ¿Cómo voy a resolverlo en mis capacidades? Es que no podemos resolverlo en nuestras capacidades. Él es el que le resuelve las cosas, no nosotros. A nosotros nos queda tener fe. Las preguntas que hacen las águilas. ¿Quién es águila aquí? Amén. ¿Qué necesito para resolverlo? ¿En qué áreas necesito crecer? ¿Cuál es mi parte? ¿Cuál es la parte de Dios? Bueno, me voy a quedar sin trabajo. Mi parte es enviar currículum a donde se me ocurra y hasta donde no se me ocurra. Y Él va a hacer la obra. Entonces viene
Por ejemplo, si usted está con problemas de salud, puede venir y decir, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Ese es uno de mis versículos favoritos. Por ejemplo, si no tenemos provisión ya, Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Nadie, ¿verdad? Conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Yo tengo muchos gastos, hermano. Solo cuidar a mi mami cuesta un montón, pero le doy gracias a Dios porque ella está todavía en esta tierra. Y yo sé que Él va a proveer, porque Él no da una prueba que no pueda ser vencida. Y Él dijo que hasta las aves tienen su sustento. ¿Cómo no lo va a hacer con nosotros que somos sus hijos? Y también puede dar libertad a corazones rotos cuando nos lo han roto. Él es el que el Señor me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Protección, como pastor me apacentará. Mire, así como tenía hoy el pastor Gabriel a los chuchitos, allí vea, que todos los chuchitos, es el líder de los chuchitos, el hermano Gabriel, ahí todos, dos en los brazos y los otros dos suplicándole que los acariciara. Así nos agarra el Señor. No es que seamos chuchitos, sino que les estoy como dando una imagen de cómo Dios nos cuida y nos protege. Ajá, y el corderito también. Lo otro, por nada estéis afanosos, dice, que si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, es decir, ¿cómo va a estar usted en paz si sabe que se va a quedar sin trabajo? Y a saber si va a poder ganar eso. ¿Me explico? Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, confiemos y esperemos en Él. Eso nos queda. Porque los ojos del Señor contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Los que se atreven a creer, a pesar de que eso parece imposible. Pero los que esperan en el Señor, con eso termino nuevamente, renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como de águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Que el Señor despierte en estos momentos, hermanos, si usted está pasando un problema, quizás ustedes no, pero tal vez el que está oyendo, que el Señor nos haga pensar la imagen de aquella águila, que no importa lo que pase, siente que tiene toda la fuerza, como las águilas nos va a remontar, porque Él es fiel y para Él no hay nada imposible. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén.